quiero darles la bienvenida a todos los que nos visitan en este espacio del Libro Total. La Casa del Libro permanentemente está en su agenda cultural y recibiendo sobre todos los amigos, los intelectuales, artistas que traen y que hacen vida en este espacio. Particularmente, pues nos agrada muchísimo presentar una vez más provenientes del Círculo de Amigos de Bucaramanga y también del proyecto Historias de Bucaramanga, a Diego Sáenz y también a Alexandra Dávila. Ambos han estado haciendo parte de esta recuperación muy en sinergia también del proyecto El Libro Total, que es el recogimiento, la memoria de la historia de ciudad. Y quiero decirlo también literalmente, una historia de ciudad que se ha hecho a través de imágenes, de fotos y en un trabajo además colaborativo que todos ustedes conocen. Historia de Bucaramanga tiene vida desde el año 2008 y ha venido también haciendo otros espacios de toma de conciencia de una historia propia, además de las cuales nos podemos ir apropiando y haciendo pues recuento. Diego y Alexandra han venido presentando desde el año pasado una serie de conferencias, de charlas, de tertulias que nos han acercado muchísimo más a ese encontrarnos con una ciudad que se cree perdida, ¿sí? Han por eso también estado por supuesto hablando de la familia Clausen, de los Mutis y muchos otros derroteros interesantísimos, también de la mano de los grandes investigadores y cultores de la historia de la ciudad, como son Emilio Arenas y el doctor Armando Martínez Garnica, ¿sí? el presidente por supuesto, el presidente de la Academia de Historia a nivel nacional. Antes de presentar a este espacio que va a tratar sobre las casas de Sotomayor, esas antiguas casas que hicieron además hábitat de muchas de las familias que construyeron esta ciudad y que de alguna manera dejan ese dejo de nostalgia y que ojalá deje de ser nostalgia, voy a presentarles muy brevemente, pues por supuesto, a los dueños de este espacio. Diego Sáenz es administrador de empresas en la UNAP en 2001, especialista en gerencia de mercadeo, graduado en el 2005 en la UNAP, tiene un diplomado de cómo la inteligencia artificial transformará su empresa Latin Pyme 2024, diplomado cómo diseñar una estrategia de marketing digital efectiva en Latin Pyme 2024. Tiene un diplomado en la Escuela de Candidatos, Instituto Nacional Demócrata 2023. Ha sido socio activo en la Sociedad de Mejoras Públicas Bucaramanga 2024, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Magdalena 2024, miembro pleno en la Asociación Colombo-China AACC, creación del capítulo Santander 2024 y, cómo no, embajador cultural de la Confederación Internacional del Libro, cilibro.com 2024. Y también, por supuesto, de la entidad que nos convoca hoy, director del Círculo Amigos de Bucaramanga y Santander. Un aplauso para Diego, por favor. Voten por mí. Y Alexandra, que ha hecho yo siento que han sido un par intelectual de memoria, de regocijo también y de la palabra, Alexandra Dávila. Ella es profesional en gestión empresarial, especialista en gerencia de hidrocarburos con amplia trayectoria laboral en empresas nacionales y multinacionales, en su mayoría del sector de hidrocarburos, liderando procesos de abastecimiento logísticos de responsabilidad social, administrativos, de recursos humanos, financieros y de calidad. Con conocimientos y experiencia en el trabajo en campo para proyectos de infraestructura que incluyan manejo de comunidades y públicos de interés en general, la administración de personal y control de costos.
profesional integral con una excelente habilidad para establecer relaciones interpersonales a todo nivel y en un alto grado de liderazgo, capaz de impulsar grupos de trabajo hacia la obtención de metas propuestas y orientados a la generación de valor y el desarrollo estratégico de la organización. Como ven, ambos perfiles, uno en el desarrollo empresarial, tecnológico y marketing, y también desde la gestión empresarial. La gran pregunta inicial, si me permiten, esta ocasión es: ¿cómo llegan a ustedes a este amor real, efectivo, práctico por la ciudad? Si quieren podemos empezar por allí y ya los dejo. Muchísimas gracias y bienvenidos esta noche. Bueno, muchas gracias por asistir. A pesar de que llueva, truene o relampaguee, acá están los amigos del Círculo Amigos de Bucaramanga. La pregunta que hace Sandra, bueno, yo desde muy niño siempre recalco que algo que me sirvió a mí fue haber vivido en la casa de la abuela materna, cerca, calle 43 con 13. Esa casa ya no existe desde el 2019, las tumbaron todas esas casas de la cuadra. Y eso fue lo que hizo interesarme en la Bucaramanga, que yo ya siendo niño en los 80s, ella me hablaba de muchas cosas que ya no existían y ahí fue donde empezó el interés. Entonces eso con el tiempo fue evolucionando y ya hoy en día pues el Círculo es una entidad que se encarga de manera concreta con proyectos y con producciones audiovisuales, literarias y demás, a rescatar la memoria histórica de Bucaramanga y Santander. Entonces, bueno, hoy estamos acá, esta foto está acá, es de 1926 que la tomó Holger Clausen. El barrio Sotomayor se propuso por primera vez el proyecto en 1929. Entonces, para ubicarnos acá, mire, aquí está el Parque Santander, que ya se llamaba Parque Santander, ¿no? Desde 1914, antes se llamaba, y vamos a hacerlo tipo pregunta, ¿cómo se llamaba antes, doctor Juan Gregorio Ramírez? Plaza Belén, eso, ya. Mañana tienes día cívico por esa respuesta. Gracias, ¿sí? Bueno, aquí está la Sagrada Familia, y acá se ve San Laureano. 1929, habían pasado 50 años de un evento que marcó la historia de Santander. Y esa pregunta va para el amigo Hernán Darío Castillo. 1879, lo que pasó con la culebra Pico de Oro. Se alzaron los artesanos en contra de los alemanes y en ese momento dijeron, y esto no suena despectivo, sino así lo pensaron, dijeron: los ricos no pueden vivir cerquita a los pobres. Entonces fue cuando vino el proyecto de expansión de Bucaramanga. Bucaramanga estaba atrapada por su propia geografía, que era de la 9ª a la 27, de la 27 hacia arriba empezaba una pequeña parcelita de un señor que se llamó David Puyana Figueroa. Era una cosita chiquitica, ¿no? La finquita del hombre. Y estábamos aquí, la Quebrada Seca y la 45. Ahí estaban las 32 cuadras originales. Pero ya Bucaramanga se dio cuenta que necesitaba hacer una expansión, y la primera expansión vino ¿hacia dónde? De la Quebrada Seca hacia el norte, lo que fue hoy en día Alarcón. Toda esa carrera 19, donde pasa uno hoy en día, ahí está todo lo de lujos vehiculares. Fue un sector residencial muy bonito en los años 20 y 30, pero en 1929, ahora recuerden que también hubo un proyecto que fracasó. Y vamos a empezar de una vez 1929, además que, ahora no me pasó. Bueno. Bueno, siguiente. Así se veía Bucaramanga en 1929, pero recuerden qué pasó en el mundo en 1929. El crack. Entonces, ese crack hizo que un proyecto que ya venía con fines de expansión, que era el proyecto de la mutualidad y del Banco de la Mutualidad, las cuentas no cuadraran y ese proyecto terminó fracasando. Y para 1929 se propuso por primera vez en Bucaramanga construir un barrio. Mire, Bucaramanga moderna, estas eran casas, esta casa, bueno, en este instante, ahí dice Casa Quinta en el barrio La Mutualidad. Toda esa parte es lo que hoy en día, carrera 19, don Gabriel,
Una familia típica, así se veía en 1929. Hoy en día uno escasamente tiene un hijo y pasa ras. Cuando eso tenían 10. Uy, vino don Joaquín Bretón, bienvenido. Ferretería El Candado. Todo esto era 1929 Bucaramanga. Para 1929 Vanguardia cumplía 10 años ya de existir. Vean esto. ¿Este cuál es? Este club. No, señor. El Unión. Miren esto. El señor Enrique Sarmiento pagó la suma de $1, 1.5, 1.50. Valor de la cuota correspondiente del presente mes de abril de 1929. ¿Alguno de ustedes ya había nacido para esa época? No, ninguno. Acá todos somos pollos. Mire, así se veía el Parque de los Niños en 1929. Sí, señor. Bueno. Sí, miren, ¿dónde es esto? Ok. Sí, señor. El 1929. Esas fotos todas son del 29, porque ya vamos a ver una carpeta de unas tomas aéreas del barrio Sotomayor que se propuso en 1929, pero el proyecto no comenzó de una vez, pasaron muchos años para que se vendieran los lotes y para que ya las personas decidieran comprar el lote allá y empezar a construir. Más adelante Alexandra nos contará quién desarrolló ese proyecto, porque eso fue un mano a mano entre los santanderianos y los paisas. Bueno, no, no, por ahora no el video, no, pasemos a la segunda carpeta que dice tomas aéreas para empezar a mostrarles unos puntos de referencia. Vean esto, mire, así se veía Sotomayor en 1949. ¿Y qué es esto? El Colegio San Pedro que, vamos a preguntarle a alguien que no sepa, Gabriel, ¿de dónde estuvo el Colegio San Pedro al inicio, antes de estar donde está todavía actualmente? En el Parque Centenario, que fue la primera sede del Colegio San Pedro. Bueno, arrancó aquí en la Luis Perú, en la Mutis. Sí, exacto, en 1897, pero ya después sucede, hasta el año 35 estuvieron ahí, porque en el 36 ahí empezó a funcionar el Colegio Santander. Sí. Y después en el año 58 empezó a funcionar el Colegio del Pilar. 57, para esa época fue que se trasladaron. San Alonso. Exacto, en nuestro libro el año pasado lo pusimos. Y ellos no quisieron porque lo consideraron muy lejos. Sin embargo, entonces les dieron el otro pedazo donde está el San Pedro actualmente y les dieron parte de Los Pinos, donde construyeron en 1946 la Casa de Retiros Villa Asunción. El 1 de enero de 1947 se puso la primera piedra de la iglesia de San Pedro, la que está actualmente. Antes era una casa de tapia pisada y de teja, y sobre esa construyeron la iglesia. Y el Colegio San Pedro pasó ahí en 1938, pero solamente empezó a funcionar ya como colegio con la primaria en 1949. Empezaron cuando terminaron la construcción, y luego sí, el bachillerato. Listo, Gabriel, gracias. Vean, mira cómo nos enriquecemos con esta metodología que tenemos nosotros, que se llama conversatorio. Bueno, aquí hay una casa muy famosa. De estas dos casas que están aquí, vamos a hablar, de las casas que va a hablar Alexandra. Esta casa, ¿saben cuál es? Exactamente, la casa de don Luis Enrique Figueroa, edificio El Puente. Y al frente era la casa de Gerardo Strayhorst, que eso después en los 80 se volvió el edificio Fuencarral. Bueno, miren en el 49, acá está donde está el CAI de Sotomayor, acá está el colegio, pues este es un gran referente. Vamos a pasar otra. Y está ahí todo el terreno del Club Campestre. Bueno, esta es la misma anterior, pero una parte ampliada, ¿no? Entonces aquí está la casa de don Figueroa, o sea, esta es la 48.
Vean cómo va cambiando la ciudad. Estas imágenes son gracias al ingeniero Juan Carlos Moreno. Es en el que nos provee estas imágenes aéreas que son espectaculares. De estas fotos se pueden hacer muchos análisis. Bueno, Diego, esta es del 51. Diego, perdón, Sí. muestra la anterior. Frente al Colegio San Pedro, el Parque Solón Wilches. Ah, sí. Muéstrelo ahí, está A muy ver, bien. el Parque Solón Wilches. No, Espera, abajo, aquí está el abajo, colegio, abajo. acá. Ese es. Aquí. El Parque Solón Wilches, que todavía existe, ¿no? Sí. O sea, esta que baja aquí es la Esta es la calle 45, sí. Aquí es donde está el amigo Libardoc. Sí. Ah, le hicimos publicidad a Libardoc, toca ir. El edificio Cantabria. Pueden estar pidiendo ya un domicilio. Bueno, aquí pasamos al 51. Acá se ve el colegio. Diego, disculpe, Sí, buenas noches. pregunta alguien. ¿De qué época es la foto anterior? 49. ¿Ya habían anulado la calle que daba al Solón Wilches? ¿Cuál? La calle que… La 47 no llegó a dividir el colegio. Esa sí, Solo la 47 va de la 33 a la 29. o sea, había una calle que a la atravesaba el 28. colegio y daba al Solón Wilches. No, nunca hubo esa calle. Sí, claro. Precisamente cuando querían venderle a Carrefour el Colegio San Pedro, el municipio le exigía que tenía que abrir la calle hasta el parque. Y en eso aparecieron los herederos de Robledo Hermanos y dijeron que ese terreno había sido donado exclusivamente para No, educación. la calle existe, hay unos planos donde la calle aparece. No, esa calle no existe, nunca ha existido. Sí existe y aparece que Bueno. el colegio la cerró. O no sé cómo hicieron para invadirla. El colegio. Bueno, después colegio- miramos, eso es otro debate interesante porque no solamente esa calle, hay otra calle que desapareció en Bucaramanga que es donde está el Éxito. La calle 46. Bueno, esta foto, aquí no me acuerdo, como no tengo acá, pero esto ya es 60. Y allá está el Club Campestre. Sí. El extremo superior derecho. Que iba desde la calle 49 Tenemos. hasta la calle 56. Sí. Bueno, vamos a hacer este recorrido aéreo Ya es nueva. y mire ya cómo se veía. Y esto ya, bueno, esto es tomado de una aplicación que se llama Lupap, así como lupa, le agregan la P al final, Lupap. Usted marca cualquier barrio, por ejemplo, barrio Sotomayor, y le da exactamente cuáles son los límites del barrio. Lupap, así como lupa, le agregan la P al final, Lupap. Pueden buscar barrios de cualquier parte del país. Buscan Bucaramanga y ahí encuentran la delimitación. Ahora, con estos barrios, por lo general, quiero que veamos otra carpeta, pero eso ya lo hacemos ahora después. Ahora damos la palabra a nuestra amiga Alexandra y necesitamos la tercera carpeta, la que dice Alexandra. Listo. Sí. Señora. Estaba en construcción, mire, acá está. Estaba en construcción. Bueno, veamos la anterior para mirar ahí. 47 la primera piedra. 1 de enero. Mire, acá está. Aquí está. El que dirigió la obra fue el hermano Arango. Y el padre Upegui construyó fue Villa Asunción. Me acuerdo de un dato que Español. ¿cuál fue el primer matrimonio allá? Del señor Gerardo Dávila Ruiz y Azucena, bueno, la esposa de Gerardo Dávila, señor conocido en Finca Raíz. Bueno, entonces vamos con la carpeta de Alexandra, que vamos a hablar de unas casas específicas. Don Giovanni Gabaza, me gustaría que nos hiciera una intervención antes de arrancar. Hay una carpeta, compañero, antes de que… bueno, una carpeta que dice Gabaza, es que quiero que Gabaza nos explique algo. Veamos primero esa carpeta y ya seguimos con las casas, Alexandra. Hay una carpeta que dice Gabaza y veamos esto porque es que los barrios por lo general en algún momento van cambiando sus límites. Lo que hoy nosotros conocemos como barrio Mejoras Públicas no siempre se llamó así.
tuvo otro nombre, que es lo que quiero que Giovanni nos explique. Vean esto. Bueno, don Giovanni, adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, el barrio Sotomayor originalmente llegaba hasta la quebrada La Rosita. Daba límites con esa quebrada y pasando la quebrada hacia el norte estaba el barrio Puyana. Cuando se realizó la donación de fomento urbano a la Sociedad de Mejoras Públicas, se creó el barrio Mejoras Públicas. Entonces, ¿qué hicieron con el barrio Sotomayor? Retrocedieron 2 manzanas hacia el sur y el barrio Puyana, que hoy en día no existe, retrocedió 3 manzanas hacia el norte. Y fue cuando apareció el barrio Mejoras Públicas. Por eso el barrio Sotomayor originalmente iba hasta la quebrada La Rosita, actualmente no. Y lógicamente encontramos el edificio Soto por fuera del barrio Sotomayor. Vean ese dato interesante. Gracias, Giovanni. Claro, muchas de estas casas que vamos a hablar, si miramos técnicamente, no estarían en el barrio, pero siguen estando, ¿sí? Otro tema es que el Club Campestre en 1930 se construyó sobre el barrio Sotomayor. Inexplicablemente, cuando decidieron trasladarse hacia el sur y negociar los lotes del campo de golf para hacer las manzanas, para conseguir recursos para construir en Florida Blanca, se generó el barrio antiguo campestre, pero ese terreno originalmente era Sotomayor también. Miren, acá está la 56 y esta baja, aquí coge la González. Bueno, ya con esa delimitación, ahora sí, compañera Alexandra. Gracias, buenas noches. Gracias al Libro Total y a todos los amigos que hacen posible este conversatorio, a la familia Navas especialmente, a Sistemas y Computadores por la transmisión y por toda la logística que tenemos esta noche acá. A los amigos que una vez más se congregan para escucharnos a Diego y a mí hablando de este tema de la historia que es tan importante para mantener viva la memoria. Como Diego lo ha dicho, y para dar inicio o entrar en materia de lo que es el conversatorio, vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico que ya Diego ha dado gran parte de él. Voy a complementar algunas cosas y después empezamos hablando de unas casas en específico que traemos para mostrar. Ahí tenemos la fotografía. Vamos a hablar de quién eran y quiénes eran esos personajes en Bucaramanga, quienes las habitaban. Faltan muchas, claro está, porque el tiempo no nos daría para tenerlas todas. Y después vamos a mostrar qué hay ahí en esas casas hoy, ¿no? Ese es el objetivo. Al final vamos a tener un espacio para las intervenciones, para los aportes, con el ánimo de poderle dar continuidad al conversatorio y entonces poderlo hacer de una manera fluida y que nos alcance el tiempo. Básicamente, como Diego lo ha dicho, la ciudad de Bucaramanga pues inicia en este sector donde hoy estamos ubicados, se inicia en lo que hoy es el Parque García Rovira, y la construcción de esa ciudad era de un estilo muy ibérico, un estilo español, pues justamente porque fuimos colonizados por españoles. Entonces las casas que estaban con las que se inició la construcción de Bucaramanga tenían ese estilo. Como Diego lo ha dicho, producto de los sucesos del 7 y 8 de septiembre de 1879 y todo lo que significó el levantamiento de la culebra Pico de Oro y lo que eso trajo, las consecuencias que eso trajo para Bucaramanga, entre ellas estuvo la expansión de la ciudad hacia el oriente. Entonces ya a partir de la carrera 15, carrera 18 en adelante, se empieza a construir como otro barrio, ¿no? Ese barrio que ya tenía iglesia, que ya tenía 2 parques, como lo ha mostrado Diego, el hoy Parque Centenario, el hoy Parque Santander, tenía el Centro Cultural del Oriente, donde había un colegio. Entonces estaba configurado todo para que fuera otro barrio, otra ciudad, y es el primer desarrollo diferente a lo que era aquí en el centro de la plaza. Bucaramanga se movía entre los límites de 2 quebradas, la quebrada La Rosita y la quebrada Seca. Esos eran los límites de la ciudad. Era la entrada por el sur, era por la 45, por el lado de la quebrada La Rosita, y llegaba a la ciudad hasta la avenida Quebrada Seca. Más o menos en 1920 ocurre el primer salto urbanístico de Bucaramanga con el Banco La Mutualidad y con un interés mutual claramente de expandir la ciudad en el llano de Don Andrés. El llano de Don Andrés es lo que hoy conocemos como calle 28, calle 29 hacia el norte, es decir, de la Quebrada Seca hacia el norte.
la Quebrada Seca se canaliza, se cambia esa infraestructura que había ahí, que era un relleno de basura, un botadero de basura, después un relleno sanitario, llamémoslo de esa manera, y entonces la ciudad se extiende en 1920 hacia el norte. En 1929 ocurre el otro salto muy parecido allí, pero ya era hacia el llano de don David Puyana, llano de don David. En esa parte ya tenía un interés un poco más comercial y más industrial, y todo esto era producto del auge económico que había en Bucaramanga. Esos dineros, esos retornos que llegaban, pues permitían que la ciudad se expandiera de esa manera. Y empieza entonces en 1930, como Diego lo ha dicho, la construcción del barrio Sotomayor, que fue hasta 1950 cuando se da efectivamente y tiene su gran auge. Pero eso ya había empezado, en 1930, con un concepto de ciudad un poco más anglosajón, con una idea de tener una visión diferente a la visión ibérica, a la visión española. Entonces ya se quería tener más modernidad, se pensó en la ciudad jardín, y entonces empezaron a crearse esos espacios con muchas zonas verdes, con unas avenidas circulares, empezó a configurarse la ciudad de una manera diferente. Es claro que quienes tenían acceso a esos lotes y a esas formas de construcción, pues eran los empresarios. Eso es natural, ¿no? Que eran las personas con un poder adquisitivo mayor quienes tenían el acceso a esos lugares y fueron quienes lo poblaron. Entonces, como Diego lo dijo, es importante resaltar el primer diseño del barrio Sotomayor cuando se da. Entonces, el barrio Sotomayor se empieza a crear en 1930. De hecho, en 1930 se crea la urbanizadora David Puyana S.A., que era de los herederos de David Puyana. Entonces, ellos crean esa urbanizadora y empiezan a construir algunas casas en esos lotes. Emilio Montoya fue quien hizo los primeros estudios del barrio Sotomayor, y luego pasa que empiezan a crearse constructoras. Robledo Hermanos se crea en la década de los 40, pero pasa algo interesante en 1934, y Diego mencionó que el barrio Sotomayor se debe a una mezcla entre paisas y santanderianos, y así fue. En 1934 la firma antioqueña Urbanizadora Nacional se asocia con la Compañía de Fomento Urbano de Santander, y el primer proyecto que ejecutan es la construcción del barrio Sotomayor. Esa génesis es importante entenderla porque nosotros debemos ubicarnos en ese contexto socioeconómico que hay en ese momento y por qué es que el barrio Sotomayor se empieza a configurar como hoy lo conocemos. Eso tiene unos inicios bastante interesantes. La construcción de esas casas, el primer proyecto de esa sociedad fue construcción de casas entre las calles 42 y 56 y desde la carrera 27 hasta la carrera 33. Eso fue lo primero que se hizo. Ya para 1936, la Compañía de Fomento Urbano tenía una concepción, y es que Bucaramanga no pasaría de la 56. Bucaramanga no iba a pasar de la 56 ni de la carrera 33, y por eso es que se hacen esas avenidas un tanto circulares que hoy conocemos, que es lo que nos hace como perdernos cuando vamos por Sotomayor. Estamos en un momento en Bolarquí y otro momento en Cabecera, y pasamos de una casa a otra y la una pertenece a un lado y la otra pertenece a la otra. Entonces, con el perdón de las personas que son muy conocedoras de la historia de Bucaramanga y de la delimitación de los barrios, parte de las casas que vamos a mostrar hacen parte de Bolarquí. Eso es así porque definitivamente se entrelazan los tres barrios, y eso es producto de ese pensamiento que tuvo en ese momento esta constructora de que Bucaramanga no crecía más y tocaba extenderla por este lado, ¿no? Robledo Hermanos, como lo dije, en 1940, en la década de los 40, empieza la construcción de esas casas y se pone la primera piedra de la iglesia Sagrado Corazón, que todos conocemos como la iglesia San Pedro, y la conocemos así porque está situada al lado del Colegio San Pedro. Para todos los bumangueses la iglesia San Pedro es esa, eso es parte de nuestra cultura, pero la verdad es que se llama la iglesia del Sagrado Corazón. Y es que los barrios empiezan a configurarse alrededor de colegios, alrededor de parques, alrededor de iglesias. Así era como se concebían los barrios que estaban planeados, pues, porque hubo otros que muy en la periferia se construyeron sin ninguna de estas facilidades, pero antes era así como se concebía, ¿no? Si era un barrio debía tener iglesia, debía tener colegio, debía tener parque, era lo mínimo que se necesitaba para que pudiera allí habitar. Entonces, para la década de los 50,
ya Sotomayor estaba poblado y empezó la expansión fuerte de Sotomayor, y tiene mucho que ver con la expansión también de la población en Bucaramanga, porque Bucaramanga empieza su expansión de población en los 50 y en los 60 y se desborda en los 80. Pero en los 50 empezó, después de la Segunda Guerra Mundial, acordémonos que todas las ciudades empezaron con un boom de superpoblación. Empieza a poblarse y se necesitan lugares en donde deban vivir esas personas, porque es la causa o la consecuencia natural de la población, es pues que hayan facilidades para las nuevas personas. Entonces vamos a mostrar unas casas que existían allí en Sotomayor, que Diego ha recopilado a través de su trabajo que hace de recopilar la memoria histórica de Bucaramanga, y vamos a hablar primero del personaje y luego hablaremos de la casa, es decir, quién habitaba allí. Vamos a tener al final un espacio para los aportes, y también si de pronto no se dice todo lo que podamos decir de esa persona, o si hay algún error y sin intención dentro de lo que vamos a decir, pues lo podemos corregir al final cuando ya demos el espacio para los aportes. La primera casa que vamos a mostrar es la casa de don Rafael Antonio Gabaza Villamizar. Él era hijo de don Quintilio Gabaza Mibeli, y desde muy joven atendió el estudio fotográfico de don Quintilio después de su muerte, que quedaba en la calle 35. Sus trabajos fueron muy reconocidos, sobre todo por los retoques y la iluminación que le daba a las fotografías, y durante los años de 1916 a 1958 él retrató la historia de Bucaramanga, don Rafael Gabaza. Él se casó en 1939 con Beatriz Villamizar Bautista y tuvo 6 hijos: Edmundo, Anadelina, Fanny, Rafael, Alberto y Ramón Enrique. Entonces, esta casa que estamos mostrando aquí, que Diego trae, pues es la casa original, entiendo, de él, para que nos cuente, Diego, dónde quedaba y qué hay hoy ahí. Bueno, en este auditorio hay un nieto de ese señor, pero a él no le preguntamos porque sabe la dirección. ¿Esta qué dirección es? Calle con tal. No, Giovanni ya está que dice, pero no. ¿Cuál es esa calle con qué carrera? ¿Con cuál carrera? Bueno, nuestro alumno destacado, Gabriel Gutiérrez. Sí, bueno, Giovanni, ¿algún comentario sobre esta casa? En la calle 51 con 28. Anécdotas históricas: fue el lugar donde estalló el carrobomba de la segunda división, que quedaba donde queda el Banco de Bogotá actualmente. Fue una época en donde el ejército tuvo varias unidades militares por fuera del cantón y tuvo que esperar que hubiera este atentado para que se moviera de ese lugar. Una anotación con respecto al inicio del barrio Sotomayor: la nomenclatura de ese entonces era entre la carrera 22 y la carrera 33. Es decir, la que es hoy la carrera 27 en 1930 era la carrera 22, y la que conocemos hoy como carrera 33 era la carrera 27. Por eso cuando el Club Campestre en 1930 compra los terrenos, lindaban con la carrera 27. Gabriel, otro dato, ¿recuerdan las direcciones que no eran en ese entonces cuando arrancó el barrio? Como es radial, esa no era calle ni carrera, era R y C. R de calle en francés, Rue, y la C de circunvalar. Yo por ahí tengo una imagen, sino que, bueno, después la miramos. Hay unas 4 casas que hubo un arquitecto chileno muy importante acá en Bucaramanga, que fue Renato Martínez Gajardo, que él construyó varias de las casas de Sotomayor, y aparecen esas digamos R1 con C3, era la dirección, ¿sí? De hecho, bueno, más tarde miramos esa imagen que es interesante. Bueno, ¿algo más de esta casa o pasamos a...? No, esta casa se conserva. Esta casa está desocupada, pero ahí está todavía. Se ve, sí, exacto. Compremos el lote y construimos un edificio de 70 pisos. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otra casa y de otra familia que la habitó, don Gabriel Puyana Uzcategui, que fue uno de los industriales que gestaron el desarrollo de la ciudad en la mitad del siglo XX. Él entre 1930 y 1950 tuvo una empresa dedicada a la industria del tabaco. La empresa se llamaba Gabriel Puyana y Compañía.
Él fue un empresario muy importante en Bucaramanga, fue miembro activo del Club del Comercio y fue presidente de la junta directiva de este club. Él se casó con Leonor Silva en febrero de 1936 y esa casa que está mostrando ahí fue una casa que él mandó a construir en esa época en la que el barrio Sotomayor estaba empezando pues a tener un auge mayor del que ya había tenido desde 1930, ¿no? ¿Saben la ubicación de esta casa? No, más acá. Esta parte que está aquí es hoy en día Restaurante La Carreta. Esta parte de acá, que es la 42 que sube, pues esta casa ya no existe, esta parte, pero es ahí. Sí, Es el parqueadero La Carreta. exacto, pero es ahí en esa esquina. 42 con 27 esquina, Sí. así es. Era el restaurante. Ah, bueno. Ok. Déjalo traer. Interesante. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien conoció, saben de don Gabriel Puyana? No, ese lugar era la entrada de la hacienda de don David. Ah, sí, señor. Ahí era la entrada. Exacto. Cuando ustedes llegan por la calle 41, que se une a la 42, que es esta, que hay un triangulito, que hay en esa esquina de embellecimiento automotriz, y al frente queda la ferretería Reina. Ahí era la entrada, exactamente. O sea, esa calle 41 hacia arriba era parte de la servidumbre de lo que fue la finca de don David Puyana Figueroa. Era pequeñita la finca. La pequeñita parcela de 2,5 hectáreas que tenía don David. Diego, y en la carrera 27 con 45, donde es ahora Panamericana, era la casa de Armando Puyana, que después sí. fue un monasterio y después fue un centro médico, y después lo tumbaron y construyeron ahí el edificio de la Panamericana. De esa no traje foto, pero sí tengo, de esa casa en la época de los 40. Bueno, vamos a mostrar otra casa, la casa de don Ambrosio Peña Puyana. Él fue un empresario bumangués, de hecho era nieto de don David Puyana. Él junto con su hermano Alfredo constituyeron la sociedad Alfredo y Ambrosio Peña en los años 20, que se dedicaban a la importación de vehículos. Acordémonos que en ese entonces, cuando llegaban los vehículos, se hacía festejo y la banda los recibía y había desfile por la ciudad, ¿no? Eso era una costumbre en Bucaramanga. Él tenía esa empresa, y esa llegada del automotor a Bucaramanga en los años 20 más o menos cambió la cultura y la forma de hacer las casas y de construirlas, porque ahora con vehículos se necesitaba un lugar dentro de la casa o al pie de la casa donde se pudiera guardar el carro. Ahí hubo un salto también urbanístico, que lo uno conlleva a lo otro, y el hecho de que ya hubieran vehículos en la ciudad necesariamente hacía que se cambiara el diseño de las viviendas. Entonces ahí estamos viendo la casa de don Ambrosio Peña Puyana. Una de las pocas casas sobrevivientes, ¿no? Porque esta sí existe. Hoy en día la casona UNAD la tuvo, antes estuvo Ecogas, estuvo TGI, Ecogas, fue de Terpel. Nació Terpel. Ahí nació, afortunadamente esta se logró conservar. Esta foto antigua. Rafael Martínez fue el que compró esa casa para Terpel y la conservó. Ahí vivió el general Alejandro Peña Solano, papá de los… El papá de, sí. Rafael Pérez Martínez. Y esto, Peña Puyana fue el papá de Peña Castillo, que fue alcalde de Bucaramanga en los 70s. Don Joaquín. Diego, que hay un detalle ahí, que hay unas fotos muy interesantes, porque ahí llegaba Rojas Pinilla cuando venía a Bucaramanga. Precisamente, miren, ahí está. Se hospedaba ahí. Yo no tengo fotos de eso, pero no las traje acá, pero mire, precisamente por eso, y eso les iba a preguntar precisamente por qué esos señores estaban ahí parados. Está la guardia, sí. Bueno, vamos a mostrar otra casa, esta vez de… Otra intervención. Otra intervención. Sí, sí. La visita Diego, de Rojas Pinilla. Sí, señor. Diego, en la casa al frente por la carrera, en toda la esquina, la 42 con 34, todavía se conserva Otra, sí. la de los Turbay. Sí, exacto.
la del frente, que todavía se conserva. Esa es otra. Bueno, se me pasó, pero es otra de las sobrevivientes. Ya la otra semana compro ese lote para construir Atrás un hay una edificio de pregunta. 80 pisos. Ya le llevan el micrófono allá atrás, es que debe ser con micrófono por la transmisión. Ya se lo pasa. Esa casa que está mostrando y la que estaban diciendo están por fuera del barrio Puyana, del barrio Sotomayor. Nosotros hicimos acá una salvedad ahorita, Alexandra, vale. por favor, les repite a los compañeros. Vale, gracias. Sí, lo que pasa es que el barrio Sotomayor se empieza a configurar a raíz de la venta de estos lotes y construcciones, y luego nacen el barrio Bolarquí y el barrio Cabecera. Entonces, como les decía, el arquitecto de esta constructora pensaba que Bucaramanga no llegaba más allá de la 56 y empezó a construir alrededor de la 27 hacia arriba, y eso era Sotomayor. Ya cuando viene la configuración de los otros barrios, pues hace que se confundan. Por eso les pedí unas excusas, porque muy seguramente vamos a mostrar casas que no corresponden a Sotomayor sino a Cabecera, o casas que no corresponden a Sotomayor sino a Bolarquí, pero que fueron construidas en la misma época y con el mismo empeño de desarrollar Sotomayor, ¿no? Pero sí, tiene razón en eso. Sí, eso es ahora el barrio del Prado. Así es. Bueno, vamos a mostrar entonces otra casa, esta vez de Gerardo Streichhorst. Gerardo Streichhorst fue el hijo de Friedrich Streichhorst y Carmen Charlotte Clausen Cornejo. Él fue un ingeniero civil y de minas y fue un gran influyente en el desarrollo comercial e industrial de Santander. Hay un dato sobre Gerardo Streichhorst, y es que él en su tesis de grado habló y propuso para el problema que tenía de generación eléctrica Bucaramanga la hidroeléctrica de Sogamoso. Su tesis está desarrollada en esos años, estamos hablando de los años 40, en cómo debía desarrollarse la hidroeléctrica de Sogamoso para generar energía. Fue de los primeros que habló de ese tema, ¿no? Entonces, él se casó en 1948 con Aura Romero, y esta casa que está mostrando Diego, pues fue la casa donde habitó su familia. Esta casa se derribó en 1984 y a partir del 86 es el edificio Fuencarral y está al frente del puente, que fue la casa de los Figueroa Clausen. Bueno. Eran familia. Sí, exacto. Eran primos. Bueno, vamos entonces ahora a mostrar otra casa que es así, debe ser muy conocida por todos ustedes, y era la casa de Alejandro Galvis Galvis. Alejandro Galvis nació en Curití en 1891. Él desde 1914 trabajó como periodista en los periódicos La Juventud Liberal y El Progreso, y en 1919 fundó Vanguardia Liberal. Don Alejandro, además de ser el fundador de Vanguardia Liberal, pues fue una persona que se desempeñó en el campo político. Él fue gobernador de Santander entre 1931 y 1932, fue representante a la Cámara también, y fue también embajador de Colombia en México, en Venezuela y en España. En 1941 se casó con Alicia Ramírez Navas y tuvieron 4 hijos: Hortensia, Alejandro, Silvia y Virgilio, ¿no? Ya todos ellos, el único que queda vivo es Virgilio. Entonces, esta es la casa original donde ellos vivieron, barrio Bolarquí, lo que es hoy el barrio Bolarquí, y en la foto de abajo es lo que hoy queda de esa casa. Esa casa fue comprada por Virgilio y es una sede de la Foscal, pero ahí está, pues, como hasta dónde se conserva. Otra de las sobrevivientes, señor. Si nos prestan un micrófono acá. Buenas noches. Bueno, ahora que mencionaste Curití y que ahí era el nacimiento de Galvis, y bueno, yo miro las estatuas y no, yo creo que la descendencia de los santos también nace de ahí, porque ahí yo veo como una estatua en Curití, en el parque, que es Santos. Sí, y esos vienen de Antonia Santos. Hernán Darío nos colabora. Los santos son los Arenas. No, pero él dice la familia Santos, no la mesa de los santos. ¿La mesa de los santos? No, la familia Santos. La familia Santos del tiempo. Ah, no. Yo pensé que estaba hablando de la mesa de los santos. Perfecto, no. De Curití, estaba
O sea, es que hay un monumento ahí de los santos y parece que ahí proviene la familia también del tiempo de Juan Manuel Santos. En Ahí nos Curití. tocaría preguntarle a María Alberto Ordóñez Mutis, nos daría la respuesta exacta. Santos Galvis. Ah, bueno. Ahí en el atrio de la iglesia, ahí fue donde se suicidó él. Es el abuelo de los Santos. Ah, bueno, ve. Él es el papá de Interesante. Eduardo Santos, o sea, el abuelo de ellos, de los Santos Montejo. Ah, bueno, gracias, interesante. Bueno, seguimos con otra casa del barrio Sotomayor. Esta casa que vamos a mostrar enseguida fue habitada por don Pedro María Buitrago. Don Pedro María Buitrago no era santanderiano, no era bumangués, él nació en Boyacá y él vino a Santander en 1934 como auditor de los ferrocarriles nacionales y fue un gran empresario. En 1955 creó la Fábrica Nacional de Cigarrillos. Además de eso, una de las empresas que él fundó y que es de las más recordadas es Forjas de Colombia. También fue fundador de Hilanderías del Fonse, de Exidma y de OTAC. Don Pedro participó en la apertura de la sede de Profamilia en Bucaramanga, hecho que generó muchísima polémica con la iglesia. Y también fue responsable de traer la seccional Bucaramanga de la Cruz Roja, la seccional Santander de la ANDI de Acopi y fue uno de los fundadores de la UNAP. Él se casó en 1937 con Isabel Solano Cornejo y tuvieron 4 hijos. Rebeca, María Isabel, Pedro María y Carlos José. Esta es la casa que era de don Pedro María. Y hoy en día este edificio. Bueno, me acuerdo que yo me fui a mirar el día que estaban derribando esta casa en el 2015. Exacto, sí, yo me fui temprano un domingo como a las 8 a terminar de chismosear. Allá Sí. hay una… No, era ese mismo comentario de que creo que había habido oposición de derribar esa casa por su arquitectura y aprovecharon la hora y la fecha para hacerlo rápidamente y no pudieran obstaculizar la demolición de esa casa. Exacto, sí, como pasó con el Garnica, dice Gabriel, igual. Bueno, seguimos. Vamos a mostrar la casa donde habitó Luis Enrique Figueroa Rey, que era un agricultor y abogado piedecuestano. Él ejerció varios cargos, entre ellos periodista, escritor, jefe de prensa de la Gobernación de Santander. Fue además político suplente de Jorge Eliezer Gaitán y uno de los personajes más icónicos de la santanderianidad en el siglo XX. En junio de 1952 se casó con Carmenza Clausen Grundlin y tuvieron 5 hijos, Luis Enrique, Carmen Lucía, Beatriz Elena, María Teresa y Jorge Alberto. Esta fue la casa donde él habitó con su familia, donde nacieron sus hijos. Y esto, sí, esa que está mostrando Diego es Ahí está el edificio del puente, no tengo la foto, pero ese edificio sí es muy conocido por todos. Está al lado está la registraduría por la Carrera. Edificio El Puente, que tiene su nombre debido a la hacienda de Luis Enrique en Piedecuesta, Hacienda El Puente, ¿no? Por eso se llama de esa manera. Bueno, y vamos entonces… ¿Quiénes de los que están acá se acuerdan de esta casa? ¿La alcanzaron a ver? Ah, bueno, don Gabriel. Sí. Ah, sí. Don Figueroa, de él tenemos que hacer un conversatorio específico de él, porque ese señor fue sui generis. Un personaje como Luis Enrique Figueroa fue único en su especie. Y a propósito, es cierto, vamos a hacer el conversatorio de él, vale la pena hacerlo. Sí. Sí, en el libro total Sí, están todas las columnas que él escribió para Vanguardia Liberal durante 40 años. Eso están recopiladas en un libro, en libro total, vale la pena, porque cuando uno las lee, uno se da cuenta del devenir histórico de la ciudad. Él escribía sobre lo que vivía y tenía una prosa magnífica, ¿no? No escribía como se expresaba normalmente. Ahí había un poquito de diferencia. Pero sí, fue uno de los personajes más importantes en Santander.
Bueno, vamos a mostrar entonces ahora la casa de don Mario Acevedo Díaz. Él fue un médico nacido en Zapatoca, era especialista en enfermedades tropicales y fue junto con Pedro María Buitrago uno de los que fomentaron que viniera la Cruz Roja a Santander, ¿no? Él fue cofundador y miembro de la Academia de Historia de Santander, fue presidente del Colegio Médico de Santander, director del Hospital San Juan de Dios, presidente de la Junta Directiva del Hospital Psiquiátrico San Camilo y se casó con Beatriz Gómez y tuvieron 6 hijos, Mario, Sergio, Osvaldo, Guiomar, Ilse y Óscar. Esta es la casa donde él habitó con su familia, que hoy todavía Y también. aquí en este auditorio tenemos al autor de esta fotografía en los años 80, don Saúl Mesa. Una casa que también sobrevive, hoy en día queda un restaurante de venden corrientazos de 10.000, se llama Republicano. No creo que es de $10.000 más bien. Bueno, sí. Acá hay una foto más antigua. Esta es de Saúl, esta es del archivo Arfos, o sea, también tiene que ver usted ahí con esta foto. Arfos es el archivo fotográfico de Santander, Arfos, una de mis fuentes de consulta. Y esta es una foto ya relativamente reciente, 2009. Ahí quedó también la sede. Bueno, sí. Sí. Eran 2 casas exactamente iguales, la de Mario Sí. y en la parte posterior, en la cuadra siguiente, la de Julio Martín, que era el hermano mayor de Mario. Uy, Julio ese sí Martín no lo fue sabía. ganadero y fue el fundador de la Hacienda El Roble, de los Café El Roble, que ahora está hermano de Osvaldo Acevedo, hijo de Mario. Eran 2 clases iguales. Él fue gobernador de Santander cuando el 9 de abril. Y él, qué bueno. cuando el 9 de abril era el gobernador, casado con una prima hermana mía, que era Carmen Mantilla Giraldo. La casa era exactamente igual a esa y en el solar de la casa construyeron el edificio San Martín y cuando tumbaron la parte delantera de la casa construyeron un nuevo edificio, ahí sobre la carrera 29. Qué interesante ese dato. Bien. No lo sabía. Eran 2 casas. Qué bueno. Bueno, vamos entonces a abrir ya el micrófono para que las personas que quieran hacer las preguntas, los aportes, por aquí hay una, aquí hay otra pregunta. Y vamos ya a poner a rotar dentro de la carpeta, otra carpeta para que vayan pasando fotos de otro. Ya nos Sí, van a ayudar. Por ya. aquí primero va a haber Yo, una pregunta. Sí, yo. claro que sí. Gracias. Quiero preguntar de esta casa porque he visto que tiene un escudo en la parte de arriba y la pregunta es si para todas las casas construidas en este estilo arquitectónico se usaba también incorporar el escudo o qué significa, porque algunas sí no tienen y otras sí. La respuesta es muy amplia. No sé. No sabría, no sé por qué. No he analizado eso. Para que la mire. No, yo, ahora que están hablando de estas casas, y me acuerdo mucho de la Nepomuceno Cartagena. Bueno, estaba ahí cerquita. Compañero, miramos otra carpeta para rotar otras fotos que no. Una que, miremos la carpeta que dice. No sé, a ver. Sí. Sí, fue la primera casa que costó más de $1 millón en la época. Dice que trajo un arquitecto italiano y es que eso, Sí. y la demolición fue reciente. No sé si aquí hay alguna que defienda la arquitectura, la historia, o sea, Nos podemos poner a rotar acá o allá. ¿por qué no hay defensa para ese tipo de edificios? Lo que pasa es que es muy difícil por lo siguiente. Esos son predios privados, ¿sí? Entonces, los dueños de esos predios tienen todo el derecho constitucional de edificarlos y demás. ¿Tendría que adquirirlos el Estado, convertirlos en bien de interés cultural a través del Ministerio de Cultura? Pero eso es casi que inviable. Primero porque la adquisición no es lo más crítico y es bien difícil. Lo más difícil es mantenerlos. ¿Sí? Entonces no es fácil y no es fácil que una persona particular pues venda su predio para que lo dejen como bien de interés cultural y se lo venda al Estado, cuando puede hacer un edificio como el Infinity. Entonces ahí pelear contra eso es muy complejo, ¿no? Nos queda mantener viva la memoria, que Diego nos ayuda con fotos.
La casa Strayhorse. Miren esta imagen que Pero les esa decía sigue yo. siendo privada. ¿Ah? Esa sigue siendo privada. Esta sí. casa fue la de los Puyana Uzcategui, pero miren esto, y esta fue la que hablamos ahorita, la de Pedro María. Mire que dice que eran la R3 con C, bueno, ahí no veo bien. 23. Por ejemplo, mire, esta de los Puyana Uzcategui, que es calle 42 con 29, en ese entonces era R1C5, o sea, R1 con la circunvalar 5. Y por eso es que hay otra foto también que quiero que vean ahora, por eso es que las direcciones de Sotomayor suelen ser complicadas, ¿no? Sí, sí, francés. Sí, francés. exacto. Bueno, y esta casa, hoy no, el compañero David Guillermo Puyana iba a venir, pero tuvo la reunión del edificio, de la asamblea. Él me envió estas fotos hace rato que miré. Esta foto también ustedes la conocieron, esta foto de esta casa. Calle 42 con 28. Sí. Ah, bueno, aquí está, por aquí estaba una foto de la clínica que fue de las primeras que salieron acá. Ahí está, mire, esta clínica que dice acá Gabriel es esta, que era por esa misma más arriba, por la calle 42. Sí. Y bueno, esta casa, veamos esta. La otra que pasó frente al edificio del puente, que es la casa de los Higuera Escalante. Los Higuera Escalante, precisamente, esa me la envió Javier. Esa es la casa de los Higuera Escalante, que ahora hay un edificio, una constructora bogotana fue la que hizo el edificio ahí en la parte posterior del Colegio San Pedro de la 28 con 48. En ese entonces, un poderoso Renault 18. Ese carro en 1981 costaba $1 millón de pesos, o sea, era un carro de más o menos 100 millones de hoy. Entonces el Renault 18 era un carro pupi, ICE, placa de Bucaramanga, de las negras. Ese es otro universo también del que podemos hablar. Bueno, vamos a mirar, aquí hay varias, pero esto está en la 27, pero bueno. Ah, bueno. Todavía está el hueco. Ese hueco fue frente a la heladería Tropicana, que era frente al Teatro Sotomayor. Voy a buscar la heladería. Mire, la heladería donde está hoy en día el Green Gold, era esta heladería en los 50s. Esta. Exacto. Esos arcos se conservaron hasta el final. Recuerden que ahí después estuvo el restaurante Mateo. Y esos arcos se veían. Fue la primera heladería que trajo los juegos eléctricos, donde uno echaba 5 centavos y lo sacudía durante 10 minutos en un carro o en un avión que había ahí. Sí, eso era tecnología para este pueblo. Sí, fue. Sí. Bueno, creo que hay otra intervención. Sí, acá están levantando la mano. Famoso Teatro Sotomayor. Hay una fotografía, no sé si Diego la tenga, Sí. de la casa de Ambrosio Peña, que ahí funcionó una concesionaria. Él fue… Sí la tengo, pero no pero eso fue en la 35 con 27. Ah, Pero no la tengo acá, pero sí la hay. Eso nunca fue casa, siempre fue la agencia de la Ford frente a la Colombiana de Tabacos. Exacto. Sí. No la tengo acá, Juan Gregorio, pero sí tengo esa foto. Tengo Vean el esto, Camaros. ¿quiénes estuvieron ahí? Esto funcionó hasta 1988. Ahora es un banco. El Tupac, sí. Si quieren claro. hablar de carros, una Ford y un Toyota. Sí. Una Ahí Ford quedó mucho 150. tiempo un banco. No, es un banco. Ahí queda un No, banco. ahí queda un banco. Ahí quedan bancos en toda la esquina del parque de la avenida Las Palmas, frente al CAI. No, ahí queda un banco. Eso está al frente del CAI por la calle Por la 48. 29. Por la 48. Ah, no, esa Está era hablando- Magará. No. Está hablando del Magará. Sí, Eran familiares parecía. de ellos, eran de la familiares. misma familia. Sí, Bueno, eran familia. Miren esto. Vamos con otra intervención. Si hay alguna intervención, levantemos la mano para poder pasar el micrófono.
Vean esta foto. La iglesia de San Pedro. Ajá. Una Sagrado toma Corazón. interesante. Diego, muestra Sí. la casa del doctor Hernando Pardo que todavía se conserva. Uy, Ahí creo que en no la tengo acá. En la 50 con 29. No, pero no la tengo. Es que, pues yo sí tengo las fotos todas, sino que tocó hacer acá una recopilación. Esa casa Pero es- esa casa también es una de las sobrevivientes. Es Menos una mal. belleza de casa Sí. porque es una casa de tapia pisada, pero antiquísimo. Y No, está acá no la tengo. completamente conservada y ahí vive la viuda. Vean esto. Aquí está hoy en día el gringo, el Green Gold. Teatro Sotomayor. Está en un conflicto porque resulta que fue construido sobre en la zona del bosque de las mejoras públicas y eso no podía ser vendido para construcción. Era un parque. Ah, Hay bueno, una- hay tumbemos una el demanda. Green Gold. Eso. Bueno, ¿qué más miramos por ahí? Hay otra carpeta que dice... Bueno, mire, estas casas cuando ya definitivamente cumplen su ciclo y ponen estos avisos, curaduría, Ahí ya no hay nada que hacer. sí, cuando uno dice no, ya pacientes terminales, eso Tomemos ya- la foto. los santos óleos, sí. Tomemos la foto Sí. y ya. No hay nada que hacer. En el 2007 que estaban tumbando la casa de los Puyana Uzcategui. Creo que hay otra carpeta que dice, ¿qué otra carpeta nos queda por ahí? Esa cocina. Esa cocina. Ah, proyecto, sí, 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 miremos proyecto, porque es que hay un arquitecto. Esa es la clínica Sotomayor. Ah, sí, bueno, ahí ya está en sus últimos momentos de la clínica. Ya la habían desocupado y la estaban vendiendo para construir el edificio que hay ahí Sí. de Colpatria. Vean esto, Bucaramanga, la empresa de urbanizaciones edificará un suntuoso barrio residencial por el sistema de la ciudad Sol, una publicación de mayo de 1929, cuando se empezó a concebir 1929, Sotomayor. cuando Vanguardia era liberal. Sí. Ahora se llama Vanguardia Apolítica. Sí, ahora es Vanguardia Conservadora. Esto es tomado de un proyecto de grado. El arquitecto explica muy bien todo sobre el desarrollo y por qué se desarrollaron esos barrios desde los 40 hasta los 80. Y también qué pasó. Recuerden todo ese desplazamiento que hubo en Colombia a raíz de la violencia que se desató en el 48. Eso hizo que las ciudades cambiaran la configuración, porque empezaron a llegar las personas y tuvieron que reubicarse en esta ciudad y entonces nacieron barrios populares y hubo otro desarrollo. Entonces ese es otro tema que hay que considerar, que lo estuve leyendo en este proyecto. Hay una intervención allá atrás. Tienes el micrófono, adelante. Sí, por favor, si quiere esa, Diego, gracias, la anterior. Esta. Es que se me ha causado curiosidad desde que iniciamos la charla, que siempre se refieren al barrio Sotomayor de la 27 para arriba. Y siempre me he preguntado, ahí lo vemos en el plano, que realmente Sotomayor fue planificado lo que hoy conocemos como Siete Bocas, donde se une la 22, la 21, la 45, la González Valencia, y ahí lo vemos en el plano. Entonces no entiendo por qué Sotomayor siempre se refieren de la 27 para arriba. Ahora, hoy día dicen que nuevo Sotomayor de la 27 para abajo, pero realmente Sotomayor es uno solo. Por lo general siempre, cuando hicimos hace 2 años el proyecto de barrio San Alonso, nos pasó lo mismo con los límites. En la gobernación hay unos límites, en la alcaldía hay otros. Por ejemplo, el barrio San Alonso es barrio San Alonso para la alcaldía y para la gobernación es barrio de San Alonso. Entonces siempre hay una pequeña inexactitud en eso, pero pues básicamente los barrios toman el nombre del barrio más reconocido. Entonces digamos aquí están, mire, ahí está Puyana, Bolarquí, bueno, que eso es mejoras públicas, pero el nombre que más suena, el que más recordamos es Sotomayor.
Pero sí técnicamente hay unas diferencias, claro, en términos de planos y a nivel de alcaldía, pero básicamente estamos en el contexto, ¿no? Sí. Allá hay otra intervención atrás, Giovanni. Sí, lo que comenta Diego es que con la evolución, las alcaldías y la distribución de los terrenos, pues van cambiando los barrios y como le dijimos al comienzo, el barrio Puyana desapareció. Algo de anotar es que, pon la imagen anterior que se ve mejor, nosotros acostumbrados a llamar la carrera 15 y la diagonal 15 porque se torna hacia la Puerta del Sol, y si ustedes analizan, nosotros contamos también con la diagonal carrera 27. ¿Por qué? Porque deja de ser recta y toma su sentido hacia la Puerta del Sol y se cruzan, tanto que la 15 termina por encima de la 27 en la Puerta del Sol. Algo curioso es que yo vi un documento del Consejo Antiguo donde sale que Robledo Hermanos era dueño de una de esas manzanas y cuando se trazó la carrera 27 quedó partida exactamente por la mitad y fue Robledo Hermanos quien donó el lote para que se hiciera lo que es hoy el Parque Turbay. O sea, Sotomayor iba hasta por ahí abajo, inicialmente. Entonces Robledo Hermanos le quedó el lote donde es hoy el Parque Turbay, el lote de al frente, que el nombre es el Parque Herrera, era una manzana completa que Robledo Hermanos decidió donar al municipio. Vean esto, acá dice barrio Hoffman, barrio La Guacamaya. También antiguamente muchos de los barrios eran apenas 2 cuadras, 3 cuadritas era un barrio, eso ha cambiado, ¿sí? Acá, por ejemplo, era Payacuá, Piñitas, todo esto, ¿sí? Hoy en día todo esto es García Rovira, Alfonso López, ¿sí? De pronto, sí, bueno, sí. No, ahí no es. Ahí, eso lo dice ese barrio Hoffman, era la antigua hacienda Millos, de un primo de Hoffman. Okay. La Hoffman es abajo en el puente de la Cemento y está abandonada la casa porque ahí era la sede de autopistas de Santander. Nosotros estuvimos una vez con Saúl para tomar una foto y no nos permitieron tomar foto de ahí, pero hay fotos de la casa Hoffman. Ahí fue el centro recreacional de Cementos Diamante. Pero, y también hubo un edificio Hoffman que se encendió en la 34 con 17, frente al Buen Tono. Ay, sí he visto fotos de las suyas de ese nombre, claro. Donde quedaba la droguería Street y el almacén El Loco pegado al Garnica. Ese edificio era también el edificio Gabriel, Hoffman. ese almacén El Loco era de que yo he visto ese aviso, pero no. El almacén El Loco era un almacén de ropa barata. Bueno. Y por los años 70 vendían unas camisetas que eran de manga larga, las llamaban amanzalocos. Bueno. En base a que de las camisas de fuerza que se usaban en los manicomios. Entonces, ok. Y allá todos los muchachos comprábamos esas camisetas que eran baratas, eran a 2, 3 pesos. Sí he visto ese aviso en almacén El Loco, muy gracioso. Vean, en este proyecto hay unas fotos muy interesantes. Esto se veía realmente europeo. ¿Sí? Diego, hay unas casas que se conservan todavía en el barrio Alarcón, que es la casa Penagos, la casa Hederich, la casa Cala Hederich, que fue sede también de la Quinta Brigada en una oportunidad, en la 28 con 20. Le van a hacer una intervención a propósito, tiene aviso de curaduría, sí. Pero no la van a tumbar, no, la van a reformar. Y la casa Penagos de la 21 con 28 que está intacta. Que esa sí se conserva. Mire, calle 45, vista hacia el occidente. Hay fotos que uno las mira. Bueno, acá dice 45, o sea, puede ser 27, no sé. Bueno. Bueno. Entonces aquí quedó mal. Figura, dice calle 45, pero bueno. Diego, ahí mostró también hace un rato, pasó una foto que es la casa del doctor Salvador Pérez, que fue el primer ginecólogo que llegó a Bucaramanga por 1909, que es donde es ahora la funeraria San Pedro. Hace un rato la vi pasar. Esa debe estar en otra carpeta. Bueno.
Esa casa era la 27, Sí. donde está ahora la farmacia, Farmatodo. Esa era la casa de Gilberto Ortiz Suárez, González, el que construyó, el fundador de la clínica La Merced en 1947. Ahí vivió él en esa época. Esa casa fue donada a él por Emilio Suárez Cristancho, que era el suegro. Y ahí vivió. Esa casa tenía entrada por la 27 y tenía los solares por la 26. Ahí estuvo la empresa La Honda y ahora está la droguería Mercatodo. Ahí está. Sí. Hay Esa una 27, droguería ahí. Incluso en los 90 todavía se veían algunas de esas casas ya de uso institucional. Estas casas también tienen su ciclo, son casas familiares, las construye, viene la segunda, la tercera generación, que ya por lo general se van y trabajan o estudian en Europa o en Estados Unidos, luego viene la tercera generación y por eso esas casas cumplen un ciclo. Cuando vemos fotos de esas casas que sabemos que las han derribado, a muchas personas eso les genera dolor, ¿por qué lo hicieron? Y siempre surgen los comentarios que es que los constructores con su ánimo de solo construir y vender y llenarse las arcas, bueno, eso empiezan a denigrar, pero si ustedes miran, es imposible que todas las casas se puedan mantener en pie. Pasa como los vehículos, no todos pueden llegar a ser clásicos, o nosotros los humanos, no todos llegamos a 100 años. ¿Qué días conocimos una señora que cumplió 107? Estamos mirando eso, es de uno en cuántas miles de personas. Entonces las casas también para las familias terminan diciendo, bueno, pero venga, me quedó esta casa, mi herencia, yo no puedo vivir solo en esta casa, o mis hijos o mis nietos ya no viven acá, no les interesa, uno las arrienda, se vuelven de uso institucional, pero después llega una constructora y le dice a uno, ahora uno se queda con una casa muy bonita, pero pagando un predial altísimo. Entonces también hay que mirarlo desde la óptica de los dueños de las casas, porque en algún momento deciden que prefieren dejar que la casa se arruine, que no la declaren patrimonio para poder venderla. Entonces también hay que mirar esa óptica, ¿no? Y claro, eso nos da lástima, no es lástima, pero es algo que no se puede detener, ¿sí? Es imposible. Pero afortunadamente siempre quedan algunas casas que logran salvarse y que sí faltó planeación y visión de futuro en la ciudad hace 50 años atrás, de proyectar una zona histórica como lo hay en Bogotá con la Candelaria, como lo hay en Cartagena, sí faltó, pero tristemente ya es demasiado tarde. Sin embargo, bueno, se salvan algunas casas, pero eso generan estas casas y lo interesante es ver que hubo otra ciudad que muchos de nosotros no alcanzamos a conocer y que a mí me pasa, yo estoy constantemente subiendo fotografías, videos, recuperando imágenes antiguas que a veces las personas no creen que sea la ciudad, ¿no? Porque uno ya tiene unos referentes de la ciudad caótica, de la ciudad desordenada, de la ciudad que también es un fenómeno a nivel pues latinoamericano. Criticamos lo que hacemos acá, que a diferencia que en Europa, pero es que ahí sí nos faltan 300 años de cultura ciudadana y estamos muy atrasados y es algo que es difícil. Sí, justamente lo que Diego está diciendo y ese es el llamado que nosotros queremos hacer con estos eventos y es a mantener viva la memoria, porque es imposible que todo se mantenga en pie, es imposible que la ciudad se quede como nació o se quede como está, eso por el solo orden natural no va a suceder. Y entonces lo que nos corresponde a las personas que estamos viviendo este momento histórico es mantener viva la memoria y recordar y reconocer que hubo una ciudad que nosotros no conocimos y que tenemos una historia y un pasado que es importante que sí nosotros reconozcamos, porque no puede ser que sigamos pasando por alto cosas tan importantes como cómo se dio la planeación de la ciudad y cuáles fueron los fenómenos que finalmente degeneraron en lo que hoy tenemos. Nosotros nos comportamos como nos comportamos y somos lo que somos por un contexto histórico, que no puede ser que no reconozcamos o que no puede ser que nosotros pasemos por alto. Y esa es la labor de las personas que nos gusta este tema y que lo hacemos con pasión, es justamente ese, ¿no? Mantener viva la memoria. Diego lleva un poco de tiempo, 15 años ya o más, trabajando en recuperar todo ese archivo fotográfico de Bucaramanga, que es lo que finalmente queda. Giovanni hace una labor magnífica recordándonos
todo este pasado que él tiene como legado y mostrándonos toda esta historia justamente para que nosotros la tengamos viva. Y hoy por hoy la tecnología nos permite hacerlo. Y hoy por hoy existen sitios como este, instituciones como esta casa que mantiene viva la memoria no solamente digitalmente, sino que hace posible estos eventos y estas situaciones para que nosotros los reconozcamos. Esa es la invitación que nosotros queremos hacer y con lo que queremos un poco cerrar este conversatorio, y es un llamado a que mantengamos viva la memoria histórica y que reconozcamos cuál fue nuestra génesis y por qué hoy estamos como estamos. Es porque hay detrás de nosotros una historia muy interesante y un trabajo muy fuerte de unos antepasados, y nos corresponde a nosotros mantenerlo vivo y hacerlo mejor de lo que lo hicieron ellos. Parte de este trabajo que yo vengo haciendo, esta recopilación, que ya no soy yo solo, eso es un equipo gigante de muchas personas que estamos detrás de esto, es generar, primero, conocer la historia, de dónde venimos, para dónde vamos, que esto nos genere identidad y amor por lo nuestro. Básicamente eso es lo que buscamos, porque los países que se han desarrollado lo han hecho porque sus ciudadanos sienten compromiso de querer lo propio, de respetarlo, y nosotros nos vamos adaptando a la cultura. Uno aquí hace cosas que en Estados Unidos no puede hacer y sabe que no lo puede hacer, y allá no lo hace, pero acá sí. Acá yo le digo a la gente de tránsito: uy, venga, calidad, amistad, o le paso por encima, o me bajo a golpearlo. Sí, Saúl. No, veo que únicamente miramos las casas de los ricos, pero se nos olvida que hay barrios, digamos como el barrio modelo, que son unas casas muy especiales. Precisamente hay un proyecto sobre eso. El primer barrio del Instituto de Crédito Territorial. El barrio Girardot tiene unas joyas también de arquitectura, de un barrio muy popular, pero también importante. Y así hay muchos barrios de Bucaramanga. Sí, que sobre no el barrio podemos modelo, olvidar. el año pasado hicimos un conversatorio en la Concha Acústica. Hay un arquitecto, Juan Carlos Sánchez, él desarrolló ese proyecto, y ese proyecto está, bueno, eso es un proyecto de grado. Lo que pasa es que nosotros precisamente estamos ayudándole a él a volver eso un libro, que no sea solamente el proyecto, pero él ya hizo la investigación del barrio modelo, ese proyecto ya está, incluso el conversatorio está subido en YouTube. Sí, tampoco nos orientamos solamente a los ricos, es toda la clase, todos los diferentes proyectos que se han desarrollado a nivel de arquitectura, de personajes y de muchas cosas más. ¿Sí? Bueno, con respecto al comentario que nos hizo anteriormente Néstor Raúl de la variación de los nombres, vemos un claro ejemplo de lo que pasa en la historia. O sea, no podemos hablar, podemos conocer lo que pasó hace 50 años, pero es muy diferente a lo de hace 100 años, y es lo que nos pasa normalmente cuando hablamos de historia. Por ejemplo, un ejemplo del cambio de nombres, hay una foto antigua de cuando se hizo el barrio La Puerta del Sol en la hacienda del Conuco, y hoy en día se llama al revés, el barrio es La Puerta del Sol y el barrio es Conucos, se invirtieron los nombres. Con respecto al desarrollo del barrio Sotomayor, que fue cuando crearon Fomento Urbano de Santander y la constructora era Robledo Hermanos, los sucesores de David Puyana no construían, eran los dueños de la tierra. Pero cuando Fomento Urbano se acabó, ellos dijeron: venga, nosotros debemos incursionar en la construcción. ¿Cuál es la diferencia entre Sotomayor y Cabecera? Que Sotomayor eran grandes casas, casonas en lotes, bien grandes, como dice don Saúl, de gente adinerada, pero ya el sector de Cabecera se volvió en serie de casas. Esa serie de casas que encontramos en Cabecera las podemos ver repetidas en otros barrios. Urbana repitió muchos diseños de casas en la ciudad. Si ustedes ven las casas de Cañaveral, son iguales a las casas que están en Los Pinos, en Provenza. Entonces Urbana no gastaba en arquitecto, ya estaban los planos. Entonces el negocio de Urbana no fue como el de Robledo Hermanos, de hacerle la casa a cada cliente a su estilo, con su diseño. Y el negocio de los sucesores, cuando mostraron, David Puyana, cuando montaron la constructora, fue series de casas mucho más pequeñas y diseños repetidos.
Sí, Renato Martínez. Renato Fajardo. Martínez, chileno, que fue el primer arquitecto que hubo aquí. Por eso muchas casas tienen el mismo sistema, pero fueron construidas por diferentes empresas. Las casas de Los Pinos, que son muy parecidas a las casas que se hundieron en el Alto de Pan del Jardín, que después se convirtieron en lo de Cañaveral, fueron diseñadas por él y tenía el mismo estilo, pero construyó diferentes. Prourbe construyó en Los Pinos y Urbanas construyó en el Alto del Jardín y en Cañaveral. Era eso. Él construyó el edificio Chile, donde tenía la oficina Carlos Toledo Plata y donde nació el M19, en la oficina. Para los compañeros que no saben, edificio Chile, ¿dónde está ubicado? Y está cerquita. No, y 17. 17. Entre el edificio de Seguros Bolívar Al lado. y el antiguo edificio de Telecom. Ahí Exacto. Eso. Bueno, ahí ese edificio. Creo que fue la última obra de Renato, ese Sí. edificio. Él era corredor de autos. De aquí hizo varios circuitos por circunvalar. Ahí corrieron ellos. Bueno, yo quería dos cosas. Primero, agradecer y rescatar un poco este cierre que estaba haciendo Alexandra cuando dice la importancia de la memoria y bueno, Diego también, un poco con este rescate de lo identitario y también de no repetir muchas cosas, ¿no? Se ha hablado mucho de esa desobediencia de organización de ciudad, pero quizás es justamente porque hubo esa falta, ¿no? Y yo creo que ese es un bache maravilloso que ustedes y muchas otras personas están llenando y ese era el segundo dato que quería informar. Aquí en el libro total se han presentado un par de ocasiones dos registros de barrios que tienen que ver, como decía don Saúl, no solamente los ricos, etcétera. Aquí hubo, sí, Sergio Acosta, él estuvo liderando con Miguel Cuadros también varios proyectos, estudios de proyectos, como fue el barrio Modelo, también fue el barrio Terrazas. De alguna manera fueron, y también hicieron esa comparación y esos apuntes, ustedes lo pueden encontrar en el libro total, lo ponen así, Barrio Modelo, o pueden incluso ir a uno de los libros fundacionales también de estos programas acá, que se llama Universidad Casual, y al interior también lo pueden encontrar por si les interesa. Sí, sí los he visto. Sí, porque conozco a los dos Claro. personajes. No, también acogiéndome a las ideas de ustedes como una sugerencia, ¿no? de otros barrios, y uno que no sé, pero me llama mucho la atención y lo que aportó el otro muchacho, la urbanización Conucos, que ahí creo que ahí fue el aterrizaje, el primer avión, Sí. y que también fue de las primeras conjuntos residenciales de edificios, de unidades de edificios para vivir aquí en la Bucaramanga. propiedad horizontal. como Sí, tal. o sea, no sé, una sugerencia para también posteriormente un conversatorio. Sí. Sí, bueno. Muchas gracias. Entonces conservemos esa memoria y rescatemos la Bucaramanga, porque Bucaramanga, ¿dónde nació? Nació donde es ahora el barrio Candiles y el barrio San Miguel, sí. que era la hacienda La Bucaramanga de don Crisóstomo Parra, y ahí fue el primer asentamiento de la ciudad, que después se expandió en el siglo XVII y XVIII hacia la parte donde conocemos lo que está San Laureano. Cuando se creó la parroquia de San Laureano y Nuestra Señora de Chiquinquirá, que ahí fue ya donde se hizo la ciudad, pero ya fue posterior a la fundación de 1622. Entonces hay que recuperar las quebradas, la quebrada del Loro o la quebrada del Oro, que son las que forman esa península donde es el barrio San Miguel, y la quebrada, la Bucaramanga, que le pusieron la Rosita porque resulta que había una señora, Rosita Robles, que era una retardadita mental, que vivía en la carrera 23 con 40 y había un sitio donde vendían carbón y petróleo, porque en la época en que
no se usaba cocina de gas, sino de petróleo y de carbón. Y ella se la pasaba en la ventana y por ahí pasaban todos los muchachos que iban para el Colegio San Pedro y decía, vámonos por la Rosita, porque había otro paso que era por la Cochera, el puente de la Cochera, y por el puente de la Cochera nadie se metía porque ya salía la Llorona. Entonces, como ellos subían temprano, se metían, vámonos por la Rosita, un puente de madera que subía por la 41 y salía hasta la Puerta del Sol. Y por eso le cambiaron a la Rosita, pero verdaderamente es la Bucaramanga, la quebrada. El vampiro fue después. El vampiro del 55. Bueno, respetando el tiempo, muchas gracias. Mucho más abajo. Muchas gracias por su asistencia. Estos conversatorios siempre queda muchísima tela por cortar, pero gracias por venir.